En la mañana de hoy nos acompaña el doctor Ítalo Antinori Bolaños, constitucionalista, primer defensor del pueblo de la República de Panamá, para hablar un poco inicialmente del fallo u opinión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miren cómo hemos dicho, el fallo u opinión emitida. Él aclarará este punto en esta conversación que vamos a tener sobre el matrimonio igualitario. Y doctor Antinori, buenos días. Se ha discutido mucho el tema. Yo tengo algunos apuntes aquí del matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo quiero aprovechar la coyuntura, la oportunidad para hacer docencia para ese público que nos está viendo en este momento y que no ha tenido la oportunidad de leer el artículo que usted escribió relacionado con este tema. Primero, ¿qué es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cómo se aprobó en el continente americano y cuándo Panamá la aprobó? Buenos días, un saludo cordial a todos los telespectadores. Es una pregunta muy importante, sobre todo porque he recorrido el país y muchísima gente no sabe a veces de qué se está hablando y por qué estamos señalando mucho la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es importante explicarle a todos los panameños que hubo una reunión de 25 países del continente americano que se celebró en San José de Costa Rica el 7 de noviembre de 1969. Y allí los países decidieron hacer un tratado multilateral, es decir, entre muchos países. Y yo creo que pudiéramos poner una primera gráfica en pantalla para beneficio de todos los telespectadores que nos explica detalladamente todos esos pasos que se dieron en San José de Costa Rica. Esa primera gráfica que nosotros hemos traído nos habla clara y categóricamente de que la Convención Americana, y creo que ya está en pantalla la gráfica, ¿no? Esa gráfica nos dice cómo se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Fue suscrita en la Conferencia Especializada de Estados Americanos, celebrada el 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica, y por eso se le conoce como el Pacto de San José. Panamá fue uno de los 25 países que la firmó ese día, 22 de noviembre de 1969. Posteriormente, Panamá la aprobó mediante Ley 15 de 28 de octubre de 1977, y allí señalamos para los estudiosos en materia de derecho cuál es la Gaceta Oficial donde se publicó dicha convención. Esa convención, por tanto, está rigiendo en Panamá desde 1977, que Panamá la aprobó mediante una ley, porque todo convenio internacional no es aplicable en la República de Panamá mientras el derecho interno, a través, y esto es importante explicarlo, a través de los mecanismos constitucionales no lo haya adoptado. Vale decir que la Asamblea no lo haya aprobado. Puede haber, por ejemplo, convenios como el de los pueblos indígenas, el convenio 169, y Panamá no lo ha aprobado, y al no haberlo aprobado Panamá no rige en Panamá. Aquello de que Panamá acata las normas de derecho internacional público, sí las acata, dice el artículo 4 de la Constitución, pero no dice acatará en sentido imperativo, y las acata, don Álvaro, porque tienen que pasar por el tamiz o por todo el procedimiento de la aprobación de la Asamblea para que se convierta en ley. Hay mucha confusión sobre los dos organismos que creó precisamente, o estos dos organismos de protección de derechos humanos que creó la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Me gustaría que nos explique la diferencia, que nos hable de los dos. Mire, esa misma Convención Interamericana de Derechos Humanos, esa Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el nombre exacto, Pacto de San José, de 22 de noviembre de 1969, aprobó dos organismos importantes. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está integrada por 7 miembros, y creo que ahí tenemos un segundo cuadro que nos aclara muy bien lo que es estos dos organismos. Creo que ya debe estar en pantalla. Sí, cómo no. Ese cuadro nos dice, uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene 7 comisionados elegidos por 4 años,
su sede está en Washington, Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también tiene 7 jueces elegidos por 6 años, su sede está en San José, Costa Rica. Es importante explicar que ambos tienen diferentes funciones. Mire, toda persona que considera que hay una violación de derechos humanos no va a la Corte. No puede ir a la Corte directamente. Tiene que ir a la Comisión. Las denuncias se presentan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A veces nosotros escuchamos a las personas decir, voy a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar a Panamá porque ha violado los derechos humanos. Eso es un error. Tiene que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el requisito es haber por lo menos agotado el derecho interno, ir a la comisión. Entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investiga. Primero dicta lo que se llama un informe de admisión. El informe de admisión es que admite la causa que se ha presentado. Luego de estudiar todo aquello, presenta un segundo informe que es el informe de fondo, donde hace las recomendaciones al Estado que ha sido denunciado. Si a juicio de la comisión ese Estado no recoge o no acepta las recomendaciones, entonces lo lleva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente puede ir tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como cualquier Estado parte, pero no puede ir cualquier persona. Entonces yo diría, para que lo comprendamos bien aquí en Panamá, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es como si fuese el Ministerio Público, el que investiga, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pasaría a ser una especie como de órgano judicial, que es el que juzga, que es el que considera los procesos contenciosos. Pero cuando alguien denuncia a un Estado, se inicia un posible proceso contencioso o un litigio que se inicia obviamente con el informe de admisión, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite ese proceso. ¿Panamá ha sido condenado alguna vez, doctor Antinori, ante la Corte Interamericana por el tema de los derechos humanos? Qué bueno que me hace usted esa pregunta, porque, mire, yo tengo la satisfacción personal, y lo digo con muchísima humildad, de que fuimos el primer panameño en presentar hace casi 20 años un amicus curiae, y así se llama no porque yo quiera aquí plantear expresiones en latín, simplemente porque mire que casualmente por aquí lo traigo entre las cosas que a veces traigo por aquí, el amicus curiae, que nosotros lo publicamos incluso. El caso Baena Ricardo, que es un caso de 270 trabajadores del entonces Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación y del entonces Intel, que estaban protegidos por una ley especial, presentaron una denuncia ante el Estado panameño porque fueron despedidos por la ley 25 de 14 de diciembre de 1990. Pero esa ley se las aplicaron porque los acusaban de actos sediciosos. Con la situación que se dio con Eduardo Herrera Sanz, el coronel Eduardo Herrera Sanz. Pero la ley se dictó el 14 de diciembre de 1990 para regir sobre una situación que ocurrió el 4 de diciembre de 1990. Se le dio retroactividad a una ley cuando existe un principio generalmente aceptado en derecho, que es que las leyes no tienen efectos retroactivos, salvo la de interés público y la de orden público e interés social. Y eso no cabía allí. Entonces no cabía allí. Entonces aquí se presentó una denuncia contra el Estado panameño y el 26 de enero de 1999 a la 1:20 de la tarde presentamos el amicus curiae, que se llama así, no porque quiera ser yo un poco, sobrado de hablar aquí en latín, es que así se llama en el sistema el amigo de la Corte, pero se le llama amicus curiae, que es un alegato. Esta publicación que hicimos, siendo el primer defensor del pueblo, es el primer alegato que un panameño presenta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los trabajadores. Se lo dejo aquí para que usted lo oje. El resultado fue que fue condenado Panamá. Wow. El segundo caso en que fue condenado Panamá, a mí me tocó muchísimo de cerca ese caso siendo defensor del pueblo. El segundo caso fue el de Eliodoro Portugal en 1908. El tercer caso donde también tuve vinculación fue el caso del abogado Santander Tristán Donoso, que fue aquella vez interceptado por el procurador Sosa en una llamada que le hizo a un cliente del Walid Sayed,
Walid Sayed dijo que él había autorizado al procurador Sosa para hacer las interceptaciones telefónicas, pero es que hay algo curioso. El señor Walid Sayed autorizó a que lo grabaran a él, pero no a su interlocutor, porque el derecho de la persona que llama nadie lo puede autorizar, porque usted no habla con un extraterrestre, ni habla con un marciano. Es un derecho propio de la persona que nadie lo puede ceder. Entonces, cuando grababan a Santander Tristán Donoso, no estaba cubierta o no estaba entregada su derecho a no ser grabado. Walid Sayed entregó el de él, pero no el de Santander Tristán Donoso. Ese caso también Panamá fue condenado. Nosotros presentamos como defensor del pueblo la denuncia también y recibimos el cassette de la grabación. Fuimos el que destapamos ese escándalo bochornoso. El criterio que acabo de explicar es el criterio que prevaleció finalmente en la Corte. Y el tercer caso fue el de los Gunayala, del área de Madugandí, que en el 2014 fue condenado Panamá por aquello de la invasión de tierras. Ok, aquí tengo un apunte. Ahora bien, la polémica opinión consultiva del 24 de noviembre, que tengo la fecha del 2017, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me gustaría preguntarle, doctor Antinori, ¿cuál es su fundamento legal y por qué la Corte Interamericana emite una opinión consultiva? ¿Se la puede dar cualquier persona? No. Cualquier persona no puede pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva. Y hay que aclarar muy bien lo que es una opinión consultiva y lo que es una sentencia. La opinión consultiva se produce precisamente porque un Estado pide una opinión. La sentencia se produce dentro de un proceso contencioso, dentro de un proceso litigioso en que el Estado es denunciado. Ahí tenemos un cuadro, casualmente, que hemos traído para beneficio de todos los telespectadores, donde nosotros explicamos cuál es el fundamento legal que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar o dar esas opiniones. Ahí está el artículo 64 de la Convención. Establece, y mire usted, don Álvaro, los Estados miembros de la organización, dice que los Estados miembros podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la organización, podrá darles opiniones. Darles opiniones. Y esto fue lo que ocurrió. Costa Rica, utilizando el artículo 64 de la Convención, pide una opinión que tiene que ver con aspectos patrimoniales y que tiene que ver con aspectos que no necesariamente tocaban lo señalado o lo establecido en esa opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, y la Corte le otorgó su opinión. ¿Cuándo es vinculante? Vamos a verlo. En el siguiente cuadro, qué buena pregunta lo que usted me ha hecho, porque fíjese usted, vamos a poner el siguiente cuadro. El siguiente cuadro, y esto es un aspecto que no inventamos nosotros, el siguiente cuadro nos dice cuándo es vinculante u obligatoria una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí nos dice, que creo que ya está en pantalla, el artículo 68, los Estados partes, fíjese lo que dice, en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean parte. Vale decir, cuando es una opinión consultiva no hay parte. Cuando hay un litigio porque usted ha denunciado al Estado, entonces sí hay parte. Esta opinión consultiva OC 2417 de 24 de noviembre del 2017 no es parte Panamá, ni siquiera Costa Rica, a pesar de que Costa Rica pidió una opinión. No es parte porque no hay un litigio. No deviene la opinión de un proceso contencioso o litigioso. Proviene de una simple consulta. Ese es el fundamento legal. Y ese es el artículo que muchos han ignorado, y lamento decirlo con todo el respeto en Panamá, porque allí dice cuándo es vinculante, cuándo es parte el Estado. Ahora bien, usted ha explicado en los escritos a los que yo he tenido acceso que una opinión consultiva que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es vinculante ni obliga al Estado panameño
¿En qué se fundamenta usted para plantear esta teoría? Mire, no solamente en lo que establece el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que hemos citado anteriormente, sino que fíjese, aquí hay algo que han omitido muchísimo y que a pesar de que en Panamá hay personas estudiosas, no han revisado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva en 1982, así lo declaró don Álvaro. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver el siguiente cuadro. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo en Panamá? Si allí dice que las opiniones consultivas no son vinculantes, no lo digo yo, no lo dice usted, lo dice la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí tenemos el cuadro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio una opinión en 1982 que dice así: en materia consultiva, la Corte no está llamada a resolver cuestiones de hecho para verificar su existencia, sino a emitir su opinión sobre la interpretación de una norma jurídica. La Corte, en este ámbito, cumple una función asesora, de tal modo, y subrayamos esto, que sus opiniones no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa. Ahí lo dice muy claro, y para aquellos estudiosos, ahí está la referencia. Busquen la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva OC-1-82 de 24 de septiembre de 1982. Ahí está muy clara, ahí está muy bien establecido un precedente, una jurisprudencia que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido. ¿Alguien podría decir en este momento, alegar, que todo Estado que hace una consulta, al hacerla se convierte en parte? ¿Eso es así? No. Ya lo hemos dicho que cuando hay una consulta, el Estado no es parte. Lo dice el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también lo dice el propio precedente dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1982. Eso está muy claro. Eso lo hemos dicho porque la Corte lo dice, no porque usted lo inventa ni porque yo lo invento. Entonces está muy claro que una opinión consultiva no deviene de un proceso contencioso, litigioso, donde ha habido, todo un proceso de controversia entre un Estado y una persona o un grupo de personas que dicen que el Estado les ha violado los derechos humanos. En uno de sus escritos usted habla de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos nunca ha establecido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por favor, doctor Antinori, ¿pudiera usted explicarnos cuál es el fundamento por el que plantea tal concepto? Con gusto. Mire, yo quiero decirle que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal cual Panamá la aprobó el 22 de noviembre de 1969, no dice en ninguna de sus partes que acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo quisiera pedirle a las personas que defienden esta opción que me digan en qué parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice eso. Al contrario, el artículo 17, numeral 2, que también tenemos un cuadro al respecto, que si nos los ponen para beneficio de los telespectadores, y creo que allí está ya el cuadro, ¿no? El artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el numeral 2 dice: se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad y condiciones requeridas para ello. Entonces, al contrario, la Convención Americana sobre Derechos Humanos no solo no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que reconoce expresamente el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. Porque es que, mire, Álvaro, es que realmente en ese momento eso fue lo que Panamá aprobó. Que ahora vengan 6 señores encopetados, refrigerados, a imponerle condiciones, a interpretar aspectos de esa convención que no están en el texto original, eso es realmente desafortunado, eso realmente no es correcto, porque la convención nunca estableció ni establece
el matrimonio entre personas del mismo sexo, tal cual Panamá lo aprobó. Usted está sosteniendo aquí, efectivamente, que únicamente se reconoce el matrimonio entre hombre y mujer. Así es, artículo 17, numeral 2. ¿No habría entonces, o no estaríamos tocando el terreno de la discriminación por razón de la orientación sexual? Porque los defensores del matrimonio entre parejas del mismo sexo dicen que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos humanos y que eso es discriminación. Me encanta que usted me haga esa pregunta porque hay una confusión tremenda entre los derechos humanos de las personas y lo que es el matrimonio. Mire, toda persona tiene derechos humanos, toda. Y los derechos humanos son para la persona, para el individuo en particular. Por tanto, aquel que es gay, que no es gay, que es lesbiana, que es heterosexual, aquel que es gordo, aquel que es flaco, aquel que es más guapo, aquellos que somos más feos, todos tenemos derechos humanos. Los derechos humanos son fundamentales a cada persona, pero eso no significa que esté garantizada la institución del matrimonio entre personas del mismo sexo, que se le esté dando esa facultad como parte de los derechos humanos. Son dos cosas muy distintas. Y fíjese usted la confusión que hay, que vamos a presentar el siguiente cuadro. Allí aclaramos un punto. La Convención Americana sobre Derechos Humanos nunca ha hablado de discriminación por razones de orientación sexual, ni tampoco nuestra Constitución Política. Fíjese usted lo que dice la Constitución Política en el artículo 19, que aquí lo han tergiversado, han dejado entrever, y muchísimas personas creen que allí dice que no puede haber discriminación por razón de orientación sexual. No, dice no habrá fueros o privilegios, ni discriminación por razón de raza. Vale decir que yo discrimino a una persona porque es hindú, porque es judío, porque es afrodescendiente, porque es chino, por razón de nacimiento yo discrimine a un peruano, a un ecuatoriano, a una persona de Turquía, por ejemplo, discapacidad, a una persona que es ciega, clase social, porque la persona, pues yo la considere demasiado humilde y yo la discrimino por eso, sexo, religión o ideas políticas. Y me voy a detener en sexo. Mire, Álvaro, el sexo desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista genético solamente es hombre y mujer. No hay tercero, ni cuarto, ni quinto, ni sexto, ni séptimo sexo. Hay dos, hombre y mujer. Y así lo dicen todos los libros de genética. Y todos los libros aclaran ese punto genético. Entonces la discriminación que establece el artículo 19 es por razón de sexo. Yo no puedo discriminar a una mujer, ni se puede discriminar a alguien por hombre. Pero no dice el artículo que por orientación sexual, ni tampoco la convención lo dice. Lo que pasa es que el derecho humano que tiene un gay o una persona, una lesbiana, es un derecho humano como ser humano, que yo se lo respeto, que yo se lo doy. Es más, aprovecho, don Álvaro, para decir que hay personas que yo sé que tienen esa orientación sexual, que son gays, y que nunca me lo dicen, no tienen necesidad de decirme, lo decía un famoso cantante, que lo obvio no se pregunta, simplemente que son personas que incluso me merecen respeto, consideración, que yo debo confesar que algunos de ellos los estimo como personas, como seres humanos. El problema no son ellos, el problema es lo que plantean, una familia que no es posible porque Dios hizo a Adán y a Eva, y no es un problema solamente religioso, es un problema de carácter fisiológico y de carácter incluso antropológico, de carácter científico, porque es que le voy a decir algo, va a sonar muy duro, pero tengo que señalarlo con toda propiedad. Ese órgano que existe en el aparato digestivo, que es el recto, se hizo y está así científicamente probado para desechar aquello que el organismo no quiere, aquello que el organismo no necesita, pero no puede ser utilizado como instrumento sexual. Eso no está en ningún libro, desde ningún punto de vista del aspecto científico. No puede ser señalado así. De manera tal que lo correcto es hombre y mujer. Adán y Eva, si no existiéramos, es el hombre y la mujer. No es un tema religioso,
es un tema de garantizar la supervivencia de la humanidad y de que es lo correcto. Es incorrecto lo demás, don Álvaro. ¿Panamá está obligada a mantenerse dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, doctor Antinori, o hay alguna forma de que Panamá deje de ser parte de dicha convención? Fíjese usted, excelente pregunta también. Hay una fórmula que aquí tampoco se ha hablado. No está escrita en letra de piedra estar en esa Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y el pueblo panameño tendrá que en un momento dado que decidirlo. El artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos da la respuesta. Vamos a la pantalla. Allí está claramente establecido en uno de esos artículos que tenemos en el cuadro. Ahí está el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué nos dice ese artículo? Los estados partes podrán denunciar esta convención después de la expiración de un plazo de 5 años, que ha pasado ya desde 1978, a partir de la fecha de entrada en vigor, y mediante un preaviso de 1 año, notificando al secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien debe informar a las otras partes, que son los otros estados. Panamá solamente Panamá tiene que hacerle una comunicación al secretario general de la Organización de Estados Americanos. Mire, don Álvaro, si el pueblo panameño lo quiere, el pueblo panameño lo puede hacer. Yo le quiero confesar algo aquí. Si yo hubiese sido presidente o fuera presidente o me eligieran presidente, no me temblaría la mano para sacar a Panamá de esa Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque yo no voy a aceptar que 5 señores o 6 señores refrigerados en Costa Rica vengan a decir ahora y a sostener aspectos de la convención que no estaban en la convención que Panamá aprobó, porque mañana podrían decir perfectamente que el canal de Panamá no es patrimonio de los panameños, sino que es patrimonio de toda América Latina, o que el petróleo de México, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Argentina pertenece a todo es patrimonio de todo el continente americano. ¿Hay precedentes de países que se han salido de la convención? Claro que sí, hay 2 países que se han salido ya, y en estos momentos Sudamérica está discutiendo mucho. Perú lo ha discutido muchísimo por el tema de la pena de muerte, lo han discutido otros países, Paraguay, pero específicamente, vamos al siguiente cuadro, ahí establece países que se han salido de la Convención Americana porque han reclamado que no les ha aplicado correctamente. Ahí están los 2 países, tenemos el siguiente cuadro ya, las normas, ahí tenemos los 2 países, que es Trinidad y Tobago, lo hizo en 1998 haciendo la comunicación y el preaviso, y Venezuela, que lo hizo el 6 de septiembre del 2012 y dando un preaviso, fue efectivo 1 año después, porque hay que dar un preaviso. Es decir, usted lo hace hoy, rige a partir dentro de 1 año, el 9 de septiembre de 2013. El procedimiento, como lo hemos visto, es dirigir una comunicación al secretario general de la OEA, y él tiene que comunicarlo a los demás miembros y a los demás países que nada más simplemente no pueden ni siquiera objetarlo. ¿Cuáles son las normas existentes en Panamá que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo? Bueno, muy sencillo, el artículo 26 del Código de la Familia, el artículo 34,1 también del Código de la Familia, y el artículo 34 del Código de Derecho Internacional Privado, que han interpretado el artículo 57 de la Constitución Política, que está dentro del título concerniente a la familia, y han definido que 2 personas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio. Ahí está prohibido. Esas normas están en estos momentos acusadas de inconstitucionalidad mediante advertencia de inconstitucionalidad que han presentado interesados ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que está pendiente del fallo, y por eso yo no estoy de acuerdo que la señora vicepresidenta de la República, en estos momentos en que la Corte está por decidir, ella haya mandado la opinión consultiva haciendo ciertos comentarios que me parecen que fueron desafortunados, que no debió haberlos hecho, porque la Corte está en un proceso de análisis para definir un fallo, ¿verdad? Hay un enfrentamiento entre posiciones antagónicas, doctor Antinori. Así como hacemos docencia, como hacemos cuestionamientos o críticas, ¿qué propuestas tiene usted para resolver este problema o este conflicto? Mire, hay muchas cosas, ¿no?,
en primer lugar, yo debo señalar antes de eso que el artículo 57 que han mencionado muchísimo, que no define el matrimonio entre hombre y mujer, está dentro del capítulo 2 de la familia, y que antes de ese artículo, el artículo 56, habla de proteger la familia, la maternidad y el niño, y el menor proviene de un hombre y una mujer. Y así tenemos artículos como el 63,1 dentro de ese capítulo que hablan de que la paternidad y la paternidad viene de hombre, la maternidad viene de mujer. De manera tal que nosotros vemos aspectos muy importantes que yo quisiera aquí lanzar no un reto, sino una propuesta. Cada pueblo es dueño de su destino, don Álvaro. Así es. Cada pueblo decide lo que quiere. El mes de mayo del 2019 vamos a tener una elección general. ¿Por qué no vamos a un referéndum como lo han hecho otros países? Vamos a poner una papeleta que diga sí al matrimonio entre personas del mismo sexo, no al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y que el pueblo panameño decida. Si la mayoría de los panameños deciden no, se tiene que acoger el criterio de la mayoría, porque yo no estoy de acuerdo con un concepto que la verdad es una perla de lo absurdo, que le escuché por allí a un abogado que dice que las mayorías no pueden imponerle criterios a la minoría. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Si las mayorías es la base de toda democracia, de manera tal que si nosotros vamos a un referéndum, se resuelve este problema de manera pacífica, dejamos de estar enfrentados los panameños. Y repito, don Álvaro, los derechos humanos individuales de cada persona están garantizados. Yo se los respeto. Esta opinión nuestra, en el que no estamos de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo, para preservar la supervivencia de una humanidad, para fortalecer una familia, que es lo importante para tener ciudadanos en el mañana útiles, con virtudes cívicas, donde una familia, ejemplo ético y moral, es la célula básica, la célula más importante de una sociedad, nosotros lo podemos establecer. Pero que el pueblo panameño decida y no 7 personas en una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya habrán opiniones en relación con lo que usted acaba de plantear, que dirán que los derechos humanos no se someten a encuestas, a sondeos, ni a consultas populares. Mire, siempre los pueblos son dueños de su destino. Y en muchos países, incluso en Estados Unidos, se han hecho referéndum. Acaba Ecuador de tener un referéndum para decidir aspectos medulares del Estado. En Estados Unidos se han hecho encuestas para otorgar derechos civiles y ciertos aspectos importantes. ¿Por qué no vamos a decidir esto en vez de mantenernos en un enfrentamiento permanente? Vamos a un referéndum y que la mayoría del pueblo decida. El soberano de las decisiones es el pueblo. Mire, doctor El pueblo Antinori, decide. los grupos que defienden el matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo sostienen que las normas legales que prohíben este matrimonio en Panamá son inconstitucionales. Incluso hay recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia, porque la Constitución no establece que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer. Qué bueno que usted me pregunta. Mire, yo tengo aquí la Constitución, yo le voy a permitir, y usted me va a hacer el favor de actuar como notario. Mire, yo quisiera que usted leyese, si es posible, usted como notario, para beneficio de todos los telespectadores, el artículo 57. Y yo quisiera pedirle el primer párrafo del artículo 57, el artículo 57 de la Constitución Política. El matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la ley. Habla de la familia, no define hombre y mujer, pero mire el artículo anterior, el 56. El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. ¿De qué viene la maternidad? Sencillamente de una mujer, hombre y mujer. La maternidad, el matrimonio. Continúe, por favor. La ley determinará lo relativo al Estado civil. Vamos al 50, al que sigue, al 58. La unión de hecho entre personas de distinto sexo legalmente capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante 5 años consecutivos. Es el matrimonio de hecho. Distinto sexo. ¿Dónde están esos artículos? ¿En qué capítulo?
Capítulo 2, de la familia, título tercero, es decir, habla de la familia. Vamos al 63, numeral 1. 63, numeral 1. El Estado creará un organismo destinado a proteger la familia con el fin de, 1, promover la paternidad y la maternidad responsables mediante la educación familiar. ¿La paternidad de dónde viene? Hombre. De hombre. ¿Y la maternidad de dónde viene? De mujer. Entonces la Constitución, ese no se puede, el artículo 57 no se puede analizar aisladamente. Hay que analizarlo en el contexto de dónde está ubicado, dentro del capítulo denominado la familia. Y como hemos visto, todos los artículos hablan del talante de lo que debe ser un matrimonio, hombre y mujer. Se lo hemos explicado, usted lo ha leído, usted ha sido el notario aquí, constitucional, de lo que dice la Constitución, porque no quiero que se piense que yo estoy tergiversando los aspectos de la Constitución. Le pido a todos los telespectadores que busquen el artículo 57, pero que busquen el 56, pero que busquen el 58, pero que busquen el 61 incluso, que habla de los derechos de padre y de la madre, que hablen de la patria potestad, que busquen el 63, numeral 1, que habla de que se protegerá la paternidad que viene de hombre, del padre, y la maternidad que viene de la madre, y que todos están dentro del capítulo segundo denominado de la familia, que tiene que ver precisamente con un hombre y una mujer. Aquí hemos escuchado altas autoridades pronunciarse en la dirección de que Panamá debe acoger la opinión expresada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 68. Tribunal Electoral, el señor Valdés, el procurador de la Administración, la vicepresidenta de la República, el defensor del pueblo. Mire, esas son opiniones muy particulares de ellos. En el caso específico de la vicepresidenta y del Tribunal Electoral, siento que se han extralimitado en sus funciones, porque un magistrado del Tribunal Electoral no puede decirle a la Corte qué debe hacer. Eso me parece inaudito y me parece incluso desafortunado. Y una vicepresidenta y un magistrado del Tribunal Electoral que lo hagan en estos momentos en que realmente la Corte está por decidir, no me parece correcto. Sobre el procurador de la Administración, bueno, mire, yo di unas opiniones por allí y él dice que yo le dije desquiciado. Yo no le dije a él desquiciado, yo dije que la idea era desquiciada. Yo no me refería a él. Aquí dijo en su programa el viernes pasado que nosotros éramos amigos, que habíamos compartido en Madrid. Sí, en efecto, en Madrid éramos amigos. Él sabe cuán amigo fui yo de él en Madrid, que sufrí muchísimo cuando él fracasó en la Universidad Complutense de Madrid y no pudo obtener su título de doctor en Derecho. Lo sufrí muchísimo y que bueno, que no pudo graduarse. Y realmente fue muy triste para mí y él sabe cuánto lo aprecio y me dolió aquello, y celebro muchísimo que más de 20 años después logró su título de doctor por fin en la Universidad Santa María de la Antigua, que lo logró en el 2012, cosa que me alegra mucho que don Rigoberto González pues haya obtenido ese título en el 2012, que me parece muy meritorio, porque él es una persona capaz e inteligente. No estamos de acuerdo en esta oportunidad. Yo pienso que no es correcto que Panamá acepte como vinculante y obligatorio una opinión consultiva. Yo no creo que 7 personas pueden imponerle decisiones a un país, sobre todo cuando lo que ellos están planteando del matrimonio entre personas del mismo sexo no está dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nunca ha hablado de eso. Y que me lo digan a mí, en qué parte de esa convención dice que se acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo. Al contrario, en el artículo 17, numeral 2, habla del matrimonio del hombre y la mujer. Cierro, doctor Antinori, con una consulta, diríamos que extracurricular, porque no está en el tema por el cual lo invitamos, y es el tema de la Asamblea. ¿Puede la Asamblea hoy, a mitad de periodo, cambiar la correlación de fuerzas que existe en la Comisión de Credenciales de este órgano del Estado? Bueno, mire, recordando el reglamento orgánico de la Asamblea, que es la Ley 49 de 4 de diciembre de 1984. Ley 49 de 4 de diciembre del 84. Sí, estoy totalmente seguro que esa es la ley para aquellos estudiosos. Y recuerdo que hay unos artículos allí sobre la conformación de las comisiones. En primer lugar, el artículo 42, lo cito expresamente, don Álvaro, porque casualmente en la madrugada
estaba estudiando precisamente el tema, haciendo un análisis, porque siempre me gusta estudiar. Ese artículo 42 dice que una vez se conforman los miembros de una comisión, deben permanecer en sus cargos un año, desde julio, que lo designan, hasta junio del año siguiente, que viene el nuevo periodo. Y el artículo 42 establece que una vez elegido los miembros de una comisión no se pueden volver a elegir. Tiene que haber una sola elección para los miembros de la comisión permanente. Y el artículo 262, que creo que es el que argumentan algunos sectores del PRD para llevar al Pleno la propuesta de modificar la comisión de credenciales, establece que cuando hay un vacío en el reglamento, cuando no están los hechos reglamentados, establecidos dentro del reglamento interno de la Asamblea, que es una ley del Estado, entonces el Pleno puede tomar una decisión. Pero es que ocurre, don Álvaro, que ya eso está reglamentado en el artículo 41 y 42. Dice que deben permanecer un año y dicen que deben permanecer allí y que no puede haber una segunda elección según el artículo 42. Entonces me pregunto, si eso está reglamentado, si la Asamblea volviese a modificar aquello y a elegir nuevos miembros de la Comisión de Credenciales, ¿no estaría cometiendo un acto de ilegalidad? Para mí, sinceramente, me inclino porque sí lo estaría cometiendo. Además de eso, el 17 de julio del 2017, según las investigaciones que hice casualmente en la madrugada, por simplemente aspecto académico de que me gusta estudiar, la Asamblea decidió por mayoría en el Pleno quiénes eran los miembros de las comisiones. Y si la Asamblea lo decidió, dice el artículo 42, 41, tienen que permanecer un año todos los miembros de la comisión respectiva. Y el artículo 42 dice que no puede haber dos elecciones, tienen que ser elegidos una sola vez. ¿Cómo van a elegirlo dos veces? Eso sería una ilegalidad, me parece a mí. Evidentemente, don Álvaro, que como siempre he dicho, la verdad absoluta solo la tiene Dios. Yo emito unas simples opiniones, no pretendo tener la verdad absoluta. Muchas de las cosas que hemos dicho aquí es evidente que hay personas que no estarán de acuerdo conmigo. Yo respeto todas las opiniones, solamente aspiro humildemente, siendo un hijo de Tolé, que tanto amo mi tierra, Tolé, Chiriquí, soy un hombre de origen campesino que amo esa tierra entrañablemente, solamente pido que respeten nuestras ideas. Eso es todo. Mire, me ha dado un gusto estar aquí, en esta mi casa en Metcon, y siempre que usted crea conveniente que estemos por aquí estaremos.